les decía, una vez que uno hace la primera atención, la primera evaluación del trauma, lo estabiliza, hace la segunda evaluación del trauma y decide, bueno, dónde va a estar internado, en qué condiciones está ese paciente, o sea, lo estratifica claramente, que esto, como yo les decía, es como paso, 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 A, B, C, D. Después empieza, o a la par de esto empieza, todo un cuidado de enfermería que es muy rico y muy importante, que tiene que ver con la rehabilitación inicial y con la prevención de lesiones secundarias asociadas a la situación que no pudimos controlar porque no dependía de nosotros, que es la lesión primaria. También sobre eso vamos a hablar y vamos a ir avanzando un poco, como para que no se lleven una idea de que esto lo podría hacer alguien que estuviera meramente entrenado en trauma. Es cierto que hay países, y aquí también hay cursos, como el BTLS, o el curso del SAME, que te enseñan cómo trabajar en el prehospitalario con estos pacientes, que es como mucho más 1, 2, 3, 4, 5. Eso no es solo lo que se puede hacer con un paciente politraumatizado grave. Después viene toda la otra parte, que es la parte hospitalaria, donde hay un abanico de cuidados que exceden con mucho estas primeras cosas que yo les estoy contando hoy. Hoy estamos en el momento en el que recibimos un paciente en una guardia hospitalaria, donde hubo un tratamiento previo en la escena o durante el traslado, y de eso nos vamos a tener que anoticiar. Pero esto solo no es el tratamiento del trauma. Es muchísimo más amplio y tiene mucho que ver con la prevención de lesiones posteriores. Desde todos los aparatos o desde todos los sistemas, no solamente lo que sería musculoesquelético, por ahí que uno piensa inmediatamente en que el paciente llegó, no sé, fracturado, lesionado, ¿sí? Una de las cosas que son súper importantes en el momento en que el paciente llega es de qué manera nos lo trasladaron al paciente desde la escena del trauma hasta el hospital. Y uno de los grandes errores que se cometen en los traslados es la colocación del collar cervical. La protección cervical tiene que estar en el paciente desde el momento en que el paciente es detectado por el sistema, o sea, llegó la ambulancia, hasta el momento en el cual nosotros nos garantizamos que no tiene lesión cervical. O sea que el collar cervical al paciente no se le va a remover cuando llega a la guardia. Inclusive, para intubar a este paciente si fuera necesario, se va a remover solo la valva anterior. Vieron que lo que se ve en el dibujo tiene, en general los collares cervicales que ustedes van a ver acá, son estos, que son como de una especie de goma espuma, que es lavable, digamos. La posición correcta de colocación es esta. El mentón del paciente tiene que apoyar en la cara interna de esto. Estos son unos collares muy lindos que vienen planos y se ponen por debajo del cuello del paciente y se cierran hacia adelante. Cuando hay que operativizar algo en la vía aérea de este paciente, como por ejemplo intubarlo, lo único que se remueve es la valva anterior. La de atrás siempre queda fija y siempre alguien la sostiene, el cuello del paciente. Que esto es un poco, me estoy adelantando un poquito, pero está un poco relacionado con una pregunta que me hicieron antes. Hay toda una secuencia lógica, aún para situaciones tremendamente críticas, donde sabemos cómo tenemos que movilizar a ese paciente para evitar la lesión cervical. Una de las cuestiones es que todo paciente politraumatizado grave con la posibilidad de un trauma de cráneo tiene que llegar a la guardia inmovilizado, con collar cervical e inmovilización laterolateral. ¿Por qué? Porque estos collares no me permiten que lleve el mentón hacia el pecho o que hiperextienda el cuello, pero sí me permiten moverlo Profe, hacia los costados. Sí. las flechitas que indican de los colores, que ahí está en rojo. No, En... esto es por los tamaños de los collares. Esos collares vienen en diferentes tamaños. Para niños, para adultos más grandes, nada más. El problema con el collar siempre es ese, es el tema del tamaño.
porque en general tenemos uno gigante y uno chiquitito en la guardia, nada más. Es como nos pasa con las cánulas de mayo, ¿no? Que siempre uno tiene que estar mirando, si trabaja en la guardia, por ejemplo, si tiene collares cervicales o collar de Filadelfia, y fijarse qué tamaños hay, y que el velcro enganche, no se despegue. Es decir, vieron que por ejemplo, esta foto es de un hospital de acá, de Argentina, es el hospital de Bahía Blanca, y dice guardia, generalmente los tenemos que tener rotulados porque se pierden, porque van a esterilización y no tendrían que ir a esterilización, hay que limpiarlos bien nada más, porque esto no está en contacto con superficies estériles, ¿sí? Es decir, eso tiene mucho que ver también con la gestión del servicio de guardia, que es qué materiales tenemos para trabajar y cómo los vamos a usar, porque la escena, por ejemplo, estos collares, que son los que yo les digo que son planos, se pueden pasar por debajo del cuello del paciente cuando el paciente está tirado en algún lado, por ejemplo. Entonces no necesitas más que una persona que le sostenga la cabeza en una posición y vos pasás el collar por debajo. Mientras los que tienen valvas son un poco más difíciles de colocar. Hay que sostener mucho mejor la cabeza del paciente y a veces elevar un poquito los hombros para que pueda pasar la valva posterior. Son detalles. Pero estos a veces son más difíciles de sostener en la posición, o es más difícil porque esto es muy rígido, este plástico, mientras que estos se ajustan un poco más fácilmente. Es decir, esto tiene que ver con adaptarse a lo que uno tiene y empezar a aprender a usarlo de la mejor manera posible. Si a mí me dan a elegir, a mí los tradicionales para el ámbito hospitalario me encantan. Acá ven un paciente que tuvo un accidente, le pusieron uno de estos collares y le hicieron la inmovilización lateral en la camilla. ¿Por qué? Porque estos collares durante el traslado no impiden que el paciente mueva la cabeza hacia los costados, solamente impiden que la cabeza vaya hacia adelante y atrás. Entonces, no tengo estos estabilizadores laterales que son de goma espuma. 3 sachets de suero con una tela adhesiva. Es así, y lo fijo a la frente del paciente y al collar. O lo cruzo, depende si el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente está consciente no le cubran los ojos, es muy angustiante. Y me garantizo que el paciente durante el traslado no tenga una lesión secundaria, que no la tuvo durante el impacto del accidente que haya tenido o el trauma que haya tenido. La palabra accidente no la debería estar utilizando en realidad, porque no cayó un rayo arriba del paciente. En este caso tuvo una colisión vehículo-moto o moto-moto o moto contra algo, porque está el casco tirado al lado. ¿Por qué no queremos que haga estas movilizaciones el paciente? Porque si el paciente tuvo una lesión raquimedular, que no necesariamente tiene que ser una fractura, puede haber sido solamente una contusión, un movimiento severo, ¿sí? Hacia adelante y atrás, y la zona está simplemente inflamada, o hay una lesión ligamentosa, nosotros, si permitimos la movilización, la vamos a agravar esta lesión. Entonces, todo paciente que ha tenido un politrauma, lo vamos a tratar, si nosotros no vimos la escena, lo vamos a tratar como un trauma de cráneo con trauma raquimedular. Acá ven cómo es el transporte correcto, la fijación del paciente a la tabla. Hay dos formas de hacerlo. Si tengo todas estas cinchas, lo voy a fijar de esta manera, a este paciente le faltaría el collar y los inmovilizadores laterales. La tabla tiene que cubrir todo el cuerpo del paciente, ¿sí? No le pueden quedar colgando las piernas. Y aquí tienen otra forma de hacerlo, para que este paciente viaje seguro. Fíjense que está fijo a la frente, y es cruzando las cinchas de la camilla en ciertas zonas, ¿sí? Que es tórax y abdomen, hombro hasta pelvis, y entonces estoy inmovilizando la cintura escapular, tórax, abdomen y pelvis. Y con esto estoy fijando la pelvis y los miembros. Esta es la forma correcta de transportar un paciente politraumatizado, garantizándome que no haya desplazamiento
En ningún lado, ¿sí? Vamos a hablar de la pelvis, vamos a hablar del tórax, vamos a hablar de todas estas cuestiones. Pero yo quiero que ustedes más o menos vayan viendo cuál es la forma correcta y si tuvieron la suerte en algún momento de pasar por el hospital, estar en la guardia y ver cómo llegan efectivamente los pacientes, es bastante triste la situación. Una vez me trasladaron una paciente desde Pergamino hasta Palermo, sin collar de Filadelfia, en una colisión vehículo-moto, por ejemplo, con una paciente que estaba grave, grave, grave. Vino directo a la terapia. Sin collar. Ejemplo. Se vino saltando en la ambulancia sin collar. Hay algo en trauma que nosotros llamamos la hora de oro. Y es la primera hora desde que aconteció el trauma, digamos. En esa primera hora se produce ese pico, ¿se acuerdan? Alto de mortalidad que vimos, que son un montón de lesiones que son incompatibles con la vida, ¿sí? Después, además de esas que son incompatibles con la vida, vimos que el paciente tiene otro momento donde hay un 25% de lesiones que son recuperables, si son tratadas y sobre todo si son detectadas a tiempo. Dentro de esas lesiones recuperables de la hora de oro, están las que se relacionan con algunas cosas que ustedes ya conocen. Obstrucción de la vía aérea. Si el aire no entra y sale, el paciente entra en hipoxemia. Si entra en hipoxemia, entra en paro. Neumotórax hipertensivo, ¿se acuerdan? Es una emergencia. No se hace ni una placa, no se hace nada, se actúa directamente. Esto ustedes lo tuvieron que estudiar para el examen. Tórax móvil severo o su sinónimo, tórax inestable, la fractura de múltiples costillas en diferentes lugares que hacen que se pierda la estructura que contiene ese pulmón, por ende ese pulmón ventile mal. Neumotórax abierto, ¿se acuerdan el que yo les había mostrado el dibujito de cómo se hace un parche por fuera con triple fijación? Porque dijimos el tamaño del neumotórax abierto, si es de 2/3 del tamaño de la tráquea, el aire va a ingresar por ahí, en vez de ingresar por la vía aérea superior. Y va a generar, por supuesto, la necesidad de ser un parche tipo válvula y después colocar un tubo de avenamiento pleural. Es a donde más van a haber drenajes pleurales, es en el trauma de tórax. El taponamiento cardíaco, que es la colección de sangre en el pericardio, que lo que hace es comprimir el corazón y no permitirle ni que se llene de sangre, ni que haga una sístole correcta, por lo tanto, es como si estuviera en shock cardiogénico el paciente. No tiene la bomba funcionando, por ende, el taponamiento cardíaco es una causa de paro cardíaco también. El hemotórax masivo, o sea, el pulmón que sangra masivamente, que se llena la pleura de sangre. Y por último, el shock y la hipoxemia, que si bien las puse últimas, las puse en más o menos como un orden lógico. Si pasan todas estas cuestiones, el paciente va a entrar en algún tipo de shock, sea distributivo como es el shock cardiogénico, que la sangre está, pero no el corazón no la puede expulsar porque tiene un taponamiento cardíaco, o el shock relacionado con la hipovolemia, con las hemorragias y los sangrados. Y por supuesto, la consecuencia lógica de cualquiera de estas situaciones es la hipoxemia, porque el paciente no va a hacer intercambio gaseoso porque o tiene problemas de la vía aérea, o tiene problemas pulmonares, o tiene una hemorragia masiva, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos detectar estas situaciones rápidamente y actuar rápidamente, todas estas cuestiones tienen tratamiento. No es como la decapitación in situ, que si el paciente se seccionó la cabeza o se rompió la tráquea cuando se cayó del 5.º piso, o cuando chocó con el auto, se decapitó, no vamos a poder hacer nada con ese paciente, ¿sí? No hay forma. Pero en todos los otros pacientes, si no podemos detectar alguna de estas cuestiones, de estas situaciones clínicas, lo más probable es que la estemos padeciendo en algún punto, por decirlo de alguna manera, se nos aparezca cuando nosotros pensamos que esto ya estaba compensado y pasamos a un segundo paso. Entonces, otro de los axiomas del trauma es, no me voy de la A hasta que no está
resuelta. No me voy de la B hasta que no está resuelta. No me voy de la C hasta que no está resuelta. No es que me pongo a hacer 5 cosas al mismo tiempo. Y ante cualquier descompensación clínica del paciente en cualquier momento del trauma, vuelvo a la A. Como en el paciente que sale de cirugía, cualquier descompensación del paciente que sale de cirugía, vuelvo a ver si es un problema de la vía aérea, bueno, lo resolví, vuelvo a ver si es un problema de la respiración, lo resolví, vuelvo a ver si es un problema de circulación y perfusión, lo resolví, sigo mi camino, pero siempre vuelvo a la A de vía aérea. Esto también es como una especie de mantra. Esto también es como una recetita, que a mí me funciona, y por eso se las traigo también. Y es, si yo tengo un paciente politraumatizado grave, y le pregunto cómo se llama, y me dice el nombre, o le pregunto dónde está, y me dice en el hospital, nos da 4 parámetros rápidos. Primero, si puede hablar, puede respirar. Tiene la vía aérea permeable, no escucho ningún ruido raro cuando habla. ¿Se acuerdan? Ruidos de obstrucción parcial de la vía aérea, que lo vimos cuando vimos cómo puede salir un paciente de quirófano. Si el paciente no tiene ruidos agregados al hablar, ni tiene signos de disfonía, ni se le entrecorta la voz con nada, no hay sangrado, no hay edema. Acuérdense que los quemados también son pacientes traumatizados, y los que inhalaron sustancias tóxicas o químicas también son pacientes traumatizados, ¿sí? Por ende, también estamos pensando que el paciente podría tener edema de la vía aérea. Si no tiene ni sibilancias, ni tiene ruidos agregados inspiratorios, como pueden ser estridor, estamos seguros que la vía aérea está permeable. Si me está hablando claramente y me está respondiendo lúcidamente, quiere decir que al menos la saturación de sangre, de oxígeno en sangre, le está alcanzando como para tener un estado de conciencia adecuado, o sea, el cerebro está recibiendo oxígeno, ¿sí? No hay una alteración severa del sensorio. Tercero, cuenta con por lo menos más del 70% de su volemia, lo que no quiere decir que el paciente no esté cursando un sangrado interno y nosotros no lo vimos todavía, porque recién le hicimos una pregunta y nada más, ¿sí? Porque si el paciente hubiese perdido más del 70%, acuérdense del shock hemorrágico, que tuvieron una tablita que la vamos a volver a mirar, si estuviera con unas pérdidas mayores, mayor al 25% de la volemia, el paciente estaría estuporoso, empezaría a tener alteraciones del estado de conciencia, ¿sí? Y cuarto, no presenta un traumatismo de cráneo grave, porque si no estaría básicamente no lúcido de esta manera, ¿sí? Entonces a mí me sirve este parámetro de preguntarle al paciente quién es y cómo se llama y si sabe dónde está. Ya con eso tengo un montón de esta información en nada, en segundos. El trauma se trata de esto, de poder en segundos saber a dónde estamos parados para en segundos empezar a actuar. Porque otro axioma del trauma es, mientras evalúo, actúo. Mientras evalúo, corrijo aquello que es corregible. Actúo mientras voy evaluando, reevalúo, lo dejé más o menos estable esto, o es lo que está pasando, paso al paso siguiente. Y ahora sí vamos a ver, punto por punto, cómo es la valoración inicial hospitalaria del paciente, el famoso ABCD, ¿sí? Y ahora sí es tal cual el ABCD, y no le modificamos nada de lo que lo habíamos acomodado para el paciente quirúrgico. La idea es que este ABCD es un poquito más complejo que el de un paciente conocido que entró a una cirugía programada o a una cirugía de emergencia. Pero piensen que el paciente politraumatizado seguramente, si está muy grave, va a ir a una cirugía de urgencia, sea para controlar el daño. ¿Se acuerdan la clasificación de cirugías que les había pasado? Que hay cirugías que son solo para control del daño, y hay cirugías que son reparadoras. Si yo voy a ingresar un paciente que tiene una lesión que está seccionando un miembro, y ese miembro está semiseccionado y va a haber que amputarlo, esa cirugía no es reparadora. Ahora, si yo tengo un paciente cuyo sangrado abdominal masivo depende de
ruptura de hígado y vaso, por ejemplo, la primera cirugía que se le va a hacer a este paciente va a ser de control del daño. A lo mejor simplemente lo que se va a hacer es frenar la hemorragia. Y vamos a ver si el paciente puede sobrevivir en esas condiciones. Hay cirugías de neurocirugía relacionadas con el trauma de cráneo que son solamente para hacer una descompresión y una derivación, o una derivación al exterior de aquel hematoma que estaba confinado, y hay otras cirugías que son de intentar controlar el daño, si hay un aplastamiento o un estallido de cráneo. Estoy poniendo como situaciones muy groseras, ¿sí? Como para que vean que este sigue siendo un paciente que va a transitar en brevedad algún tipo de cuidado posquirúrgico, como para que se puedan ir haciendo un poco a la idea del tipo de paciente. Solo que acá vamos a tener que atacar muchas cosas al mismo tiempo y van a estar todas comprometidas. Cuanto más grave esté el paciente, más de todo esto va a estar comprometido. Y más de todo esto va a estar siendo evaluado permanentemente por nosotros. Pero como yo digo siempre, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces lo que hay que hacer es organizarse mentalmente para buscar. Y estas son las cosas que ustedes cuando se sienten a estudiar, esto que es apenas una mirada, una presentación del tema, lápiz y papel en mano van a ir haciéndose su propia organización de estos cuidados, ¿sí? La sistematización es esta. Ahora después, ustedes irán desglosando cada una de las acciones que están relacionadas con estos cuidados. Con esta premisa, evalúo y actúo al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la historia clínica al principio? Con esta situación inicial. Llegó el paciente, a menudo la historia clínica del paciente no la conocemos. Casi diría en un 99% de las veces, salvo que justo se haya internado en el hospital un paciente del hospital que lo conoce a alguien y que tiene acceso rápidamente, en principio no sabemos si el paciente tiene enfermedades preexistentes, cómo fue el trauma, no sabemos si el paciente tuvo una alteración de la conciencia y chocó con el auto, o chocó con el auto y por eso tiene alterada la conciencia, por ejemplo. No sabemos si es diabético y tuvo una hipoglucemia y chocó con el auto por hipoglucemia. No sabemos nada, si tuvo un infarto. No sabemos nada de esta historia clínica. Por eso digo que a menudo es ignorada. A veces tenemos descripción de testigos iniciales y con suerte los primeros socorristas nos cuentan algo de lo que pasó en la escena, de lo que encontraron en la escena. Y ellos están preparados para poder hacer un relevamiento de esa escena y tal vez aportarnos información del trauma o de las características del trauma, porque la escena habla como en las películas de detectives, ¿sí? A veces podemos pensar, mientras estamos evaluando la de la vía aérea, las posibles razones médicas para el accidente. Esto que yo les decía, quizás la palabra no es médica, me equivoqué yo, las posibles cuestiones clínicas. Quise poner médica en función de cuestiones clínicas, no quirúrgicas, ni eventuales, sino condiciones del paciente que pudieron haber generado el accidente, que es lo que yo les decía, hiperglucemia, que el paciente estuviera drogado, alcoholizado, dormido, que no se haya perdido el equilibrio y se haya caído de un balcón porque hizo una ACV en el momento, o un accidente isquémico transitorio, o vértigo, o lo que sea, ¿sí? Es muy difícil estimar esto si no tenemos testigos del trauma. Saber que es importante también cuál fue el estado neurológico y los signos vitales en la escena y en el transporte, o sea, cómo lo encontró el equipo de traslado y cómo lo sostuvo durante todo el transporte, ¿sí? Esto es fundamental, y acá está ya, desde que llegó la ambulancia empieza a correr la hora dorada, o la hora de oro. Es decir, que nosotros necesitamos buenos equipos de reanimación inicial, porque sabemos que los errores en la reanimación inicial aumentan la mortalidad, o las secuelas. Entonces, es súper importante que esta gente tenga una linda hoja de traslado, donde haya podido dejarnos una información básica del paciente, o por lo menos un pase verbal rápido mientras estamos pasando el paciente de la camilla de la ambulancia a nuestro servicio de guardia, donde estamos recibiendo al paciente.
Y bueno, y poder tener idea de la influencia de drogas y alcohol. Pero tengan cuidado también con eso, porque salvo que alguien haya estado con el paciente nuestro y esté lúcido en la escena y diga, sí, la verdad que nos tomamos unos vinos, hay muchas condiciones clínicas que podrían simular la ingesta de alcohol hasta que no tengamos los datos reales de laboratorio. Entonces, nunca pensemos que el paciente, así con el dedito acusador, que el paciente estaba drogado o alcoholizado, porque el paciente puede estar hiperglucémico también y tiene el mismo aliento alcohol que tendría, si tiene una cetoacidosis diabética, que tendría si está realmente alcoholizado. Pero puede ser que en ese trauma haya habido otras personas implicadas que en este momento estén en mejores condiciones clínicas y lúcidas y nos puedan dar datos de la escena también. Entonces, no desestimemos esa posibilidad tampoco. Como verán, hay mucho de esto, hay videos muy interesantes en la web sobre cómo impacta un vehículo a cierta velocidad, hay un montón de material acerca de la cinemática del trauma, que tiene que ver con esto, con cómo el cuerpo absorbe la energía frente a una situación de estas características. Tienen para mirar y para ver de trauma, se ha publicado El mundo y sus alrededores, así que tienen un montón. Esto solamente es como una puntuación, ¿no? Como plantear la situación y decir, bueno, estas son las cosas con las que contamos, la realidad con la que contamos en trauma. Si ustedes se acuerdan, habíamos usado lo de la anamnesis dirigida, que yo les dije que me la había robado el trauma, bueno, acá la tienen. Este es lo que yo me robé. El ATLS es el libro de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, de cirujanos del trauma, y el PALS es el curso de reanimación pediátrica avanzada. En ambos casos se toca el tema, uno es específico del trauma y el PALS tiene un capítulo específico de trauma también, ¿sí? Que es resucitación pediátrica avanzada, sería como el paso siguiente a la reanimación que ustedes conocen como masaje y manejo de la vía aérea. Acá ya tenemos una reanimación avanzada. En ambos casos, como verán, se ven las mismas cosas, ¿sí? Solo que por ahí la mnemotecnia está armada distinto. La mnemotecnia amplia acá está tal cual como yo se las había planteado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ambiente que tenía que ver con los antecedentes del paciente? Acá el ambiente tiene que ver con la escena del trauma. De dónde se cayó, si se electrocutó, si inhaló, qué pudo haber inhalado, si se quemó, con qué se pudo haber quemado, ¿sí? Cuánto tiempo estuvo expuesto, qué tipo de lesiones tiene, desde qué altura se cayó el paciente, contra qué chocó, ¿sí? ¿Dónde le pusieron el tiro? Porque la violencia también, o cómo lo golpearon o la golpearon, la violencia también es trauma. Si se sospecha con niños, si se sospecha maltrato, hay que dar aviso, el médico tiene que dar aviso a la justicia, que esto también a veces pasa mucho por lo que podemos detectar nosotros. En menores de 5 años, en el PALS, justamente dice, si lo que le están refiriendo los cuidadores es medio dudoso, sospeche maltrato. Y lo dice grande en un cartel, sospeche maltrato. Abuso de niños ponen ellos, porque sería nuestro equivalente a maltrato en este caso. Que implica o no el abuso sexual, ¿sí? Puede haber otro tipo de maltrato. Inclusive, para ciertos países, dejar solo un niño y que tenga un accidente doméstico es maltrato, y los padres van presos. Y tenemos la necesidad de averiguar estos detalles básicos para poder seguir tratando a este paciente. Por definición, todo paciente politraumatizado tiene el estómago lleno, acaba de comer, por lo de libaciones o comidas, ¿sí? Todo paciente politraumatizado grave para nosotros acaba de comer. Ese es otro mantra. Vieron que yo les voy poniendo cuáles son los mantras, porque estos mantras son muy útiles, como les digo yo. Todo paciente politraumatizado tiene la panza llena. ¿Por qué? Porque se la vamos a tener que tratar
de si podemos aspirar contenido gástrico, por ejemplo, si tenemos la suerte y es un lactante, porque podemos aspirar contenido gástrico. Si es un adulto y se come un asado, es más difícil. En todos estos pacientes, si hay que operar la vía aérea, si hay que manipular la vía aérea, hay que considerar la posibilidad de que el paciente vomite, o que haya vomitado en la escena y se haya aspirado también, si tenemos algún ruido respiratorio agregado, como les decía yo antes, o que tenga contenido de vómito o sangre en la boca o en la vía aérea. A los efectos quirúrgicos de una cirugía de emergencia, si es una cirugía de control del daño, no nos va a importar si el paciente comió, es un riesgo a la hora de intubarlo, pero le tenemos que salvar la vida porque está sangrando, o le estalló el vaso. Pero siempre hay que considerar que el paciente tiene el estómago lleno. Ese es uno de tantos mantras. Otro mantra, que no lo puse yo en las diapositivas, pero se los digo ahora, es: toda mujer o cuerpo gestante en edad fértil está embarazada hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y esto es, Eso, profe, lo había dicho en el prequirúrgico. bien, y esto tiene que ver con las placas que hay que sacarle radiografías a los pacientes. Y hay que sacarle la menor cantidad de radiografías posibles, que son 3. Pero tenemos que pensar que tenemos que evaluar la posibilidad de que haya un embarazo en curso. Y que hay que actuar en consecuencia para proteger a 2 víctimas, no a una sola. Entonces, fíjense Profe, por cuánto. más que la paciente le refiera que no está embarazada. Si la paciente me refiere, estoy segura que no estoy embarazada, yo tengo que confiar en la paciente. Si la paciente está lúcida y está bien y me está contando, bueno, evidentemente además el trauma no es tan grave. Si la paciente está cursando una hemorragia un poco más severa, donde podría estar más estuporosa, ahí ya no puedo confiar en lo que la paciente me diga, no porque esté pensando que me va a mentir, sino que porque por ahí en ese momento está bloqueada la paciente. Está en una situación de estrés tan alta que no sabemos. Todo esto va a depender también de la gravedad del trauma. Muchas veces podemos hablar con los pacientes y otras veces no. En el caso de que no podamos hablar con los pacientes, porque el trauma sea tan severo, tengo un trauma de cráneo, o la hayan intubado en el transporte, entonces no le podemos preguntar nada porque ya llegó sedada e intubada la paciente, vamos a considerar que está embarazada. A veces se nos complica, por ejemplo, yo les voy a comentar así como una cosa muy, muy sonsa, si se quiere, pero que era un problema para nosotros. Yo estuve 16 años en la terapia intensiva del Hospital de Niños, del Hospital Ricardo Gutiérrez, al que le debo mi formación como enfermera intensivista. ¿Sí? Nosotros recibíamos adolescentes y no teníamos en el laboratorio reactivos para su unidad beta. O sea, los teníamos que mandar al Hospital Fernández. ¿Por qué? Porque como es un hospital pediátrico no teníamos. Pero, a ver, atendemos pacientes hasta la adolescencia. Bueno, espero que eso con los años, yo me fui hace 10 años del hospital, espero que eso haya cambiado, pero hasta que yo me fui hace 10 años atrás, o le compramos un Evatest y lo hacíamos nosotros, o lo mandábamos al Fernández para descartar el embarazo. Así funciona el sistema de salud. Porque bueno, porque viene de otras épocas, porque tiene otras gestiones, qué sé yo, por múltiples causas. Lo importante es que nosotros tengamos todas estas cosas presentes en nuestra cabeza al momento de abordar o de enfrentarnos. Yo quiero que se hagan como un cuadro de situación, ¿no? Es el momento en el cual me llegó el paciente y yo tengo que estar pensando todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Qué comió? Que puede estar embarazada, que puede tener problemas de la vía aérea, que puede tener lesiones ocultas que estén alterándole el estado de conciencia. Fijarme si el paciente responde o no responde, si tiene ruidos agregados. Es decir, todo esto en el cuadro de que por ahí nos llegó un paciente como el de la foto del collar, que no puede abrir los ojos porque tuvo un trauma facial, chocó con el auto y se dio la cabeza contra el parabrisas, por ejemplo. Típica fractura de cráneo, se dio la cabeza contra el parabrisas.
Se llama enojo de buey ese golpe, porque queda un círculo. Entonces, cuando la gente va a la escena de